Hola, muy buenos días. Mi nombre es Robinson García Chávez, docente de aula de la Institución Educativa Técnica La Palmita, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre y actualmente estudiante de maestría en Gestión y Evaluación de la Universidad de San Luis. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes, grabando este video que es un tutorial o una explicación sobre las pruebas Saber 2011 que deben presentar los estudiantes de grado 11 y los estudiantes del ciclo 6 de todas las instituciones del país. Mi intención básicamente es hoy lograr desarrollar habilidades y destrezas necesarias para la resolución de preguntas por competencias en el área de ciencias sociales y ciudadanía. No sin antes hablar un poquito de la historia de las pruebas Saber en Colombia. Tenemos referencias que las pruebas Saber inician en el año de 1968, tienen unas transformaciones en el año de 1980, en el año 2000, 2005 y en el 2014. ¿Cuál ha sido esa trayectoria que mostramos en esta línea de tiempo? En 1968 buscaba apoyar a las instituciones de educación superior en el proceso de selección para admisión a los estudiantes a la vida universitaria. Ese es el mismo concepto que manejamos hoy en el 2020, pero mucho más amplio que hace más de 60 años. En él, inicialmente, se valoraban las actitudes matemáticas, las actitudes verbales, el racionamiento abstracto, las relaciones espaciales, las ciencias sociales, la filosofía, la química, la física, la biología e inglés. En general, era prácticamente evaluar una enciclopedia completa. Por eso esas preguntas estaban diseñadas para la época, aquellos que somos por allá de la década de los 70 y de los 80, duraba 2 días la prueba Saber e implicaban 500 preguntas. Entonces, para aquel tiempo, un puntaje de 380 era un puntaje muy bueno, 400. Hubieron estudiantes que superaban los 400 puntos y pues eran considerados con un coeficiente intelectual bastante alto. Hacia el año de 1980, el Ministerio de Educación genera que las pruebas Saber o pruebas ICFES para aquella entonces tengan un carácter de obligatoriedad, es decir, eran necesarias para poder ingresar a la educación superior. En esta, hacia 1980, ya no vemos tan amplio el campo a evaluar, sino que se centra en las ciencias naturales, lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y en una electiva que se sumaba para aquellas. Hacia el año 2000 hay un cambio del enfoque de los contenidos de las competencias y pues en general pues lo que se buscaba era cómo aterrizar un poco más en la realidad. En ese sentido, hacia el año 2007 los resultados por prueba se dan en una escala de 0 a 100 y los resultados que eran de carácter cuantitativo y cualitativo se dan por componentes y por competencias. Ya ahí empezamos a acercarnos un poco a lo que es la prueba hoy en día. Pero en general el núcleo común era el lenguaje, la matemática, la biología, la química, la física, las ciencias sociales, la filosofía y el inglés, y en el componente flexible estaba la profundización y la interdisciplinaridad. Hacia el año 2011 se dan unos componentes flexibles, la profundización, la interdisciplinaridad, se hacen algunas modificaciones, y para el año 2014 estas pruebas se centran básicamente en la lectura crítica, en las matemáticas, en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en ciudadanía, en inglés. Y una subprueba que tiene que ver con el racionamiento cuantitativo, las competencias ciudadanas. Bueno, los resultados en general se miden por puntaje global y puestos, y los resultados por prueba o subprueba. Y así es que se tiene un promedio en los niveles de desempeño. Bueno, ahora se mide por cada 1000 estudiantes en qué puesto es que queda cada uno de ustedes que presenta esta prueba. Bueno, antes de iniciar en materia, lo que intentamos hacer con este tutorial es comprender la esencia de la prueba, antes de irnos a resolver la prueba, cuáles son los componentes de la prueba en general, las competencias que medimos ahí.
se dice, o es importante tener claro que una competencia es la noción, ¿sí? O las competencias son las nociones de competencia entendida como un saber hacer en situaciones concretas que requiere de la aplicación creativa, de la flexibilidad, la responsabilidad de los conocimientos y las habilidades y actitudes. Es decir, que la palabra competencia en el término educativo tiene unas implicaciones. Y esas implicaciones es qué tan creativos somos nosotros con los conocimientos que hemos adquirido de grado sexto a 11. Pero sobre todo, qué tan flexible es ese conocimiento, hacia dónde lo podemos extender, hacia dónde lo podemos utilizar. Entonces, y sobre todo, la responsabilidad que hay que tener con el conocimiento. Entonces, ahí es donde se miden las competencias, qué tan hábiles somos y qué somos capaces de hacer nosotros. Dentro de las competencias hay unos estándares básicos que se miden, que es prácticamente lo central, es decir, lo más importante de la educación se encuentra establecido dentro de los estándares básicos. Ahora, eso no implica que son un limitante, ¿no? Dice que son necesarios y fundamentales en la relación con la enseñanza y el aprendizaje escolar. No son mínimos, como muchos creemos. Es que el Estado, es que el Ministerio nos establece que los estándares básicos ya nos están limitando. No, no son mínimos de competencias, por el contrario, se amplían y permiten ampliar mucho más el contexto de la realidad educativa en el cual vivimos nosotros. Un saber hacer flexible que pueda actualizarse en distintos contextos. ¿Qué es un contexto? Es una realidad, básicamente, en la que estamos inmersos nosotros. Por eso las pruebas IFEX o las pruebas saber deberían ser diferentes para cada región, porque cada región tiene su propio contexto, tiene su propia realidad, tiene su propia cultura, tiene sus propias costumbres, tiene su propia economía, tiene su propia dinámica como tal. Y en una educación que es tan compleja como la que tenemos hoy en día, donde la misma Constitución establece que somos una nación multiétnica, pluricultural, debería tenerse en cuenta el contexto, es decir, esa realidad en la que estamos inmersos nosotros. Y ahí es donde hay unas debilidades en esa prueba que nos miden a todos los estudiantes del país, en la costa donde estamos nosotros, o en la región Caribe, cómo viven o cómo aprenden o cómo adquieren los conocimientos los niños o los jóvenes que están en la región andina, en la región pacífica. En cada región tenemos un contexto y una realidad, unas costumbres diferentes que nos hace únicos, y por eso se determina que Colombia es una nación multiétnica y pluricultural. Bueno, la prueba de ciencias sociales y ciudadanía o competencias ciudadanas, ¿qué contiene? Para explicar un poco eso acá. Dice que en ella se evalúan los conocimientos y las habilidades del estudiante que le permite comprender el mundo social desde la perspectiva propia de las ciencias sociales. Miren eso tan importante, este contexto tan importante, ¿cierto? Mide o valora las habilidades que ustedes como estudiantes les permite comprender el mundo social. Eso es lo que mide la prueba de sociales. ¿Y qué es el mundo social? Pues es todas las relaciones interpersonales que nosotros tenemos con el medio ambiente, que tenemos con las demás personas, con el mismo sistema que hemos creado a través de la historia y de los siglos. Pero sobre todo, dice que cómo comprendemos el mundo desde la perspectiva propia de las ciencias sociales y situar esta comprensión como un referente del ejercicio en el papel como ciudadano. Muchas veces, cuando no tenemos esa comprensión de habilidades del mundo social, es que nosotros fallamos en las decisiones que nosotros tomamos, en las decisiones políticas, en las decisiones económicas, en las decisiones culturales. Pero esta prueba también evalúa la habilidad para analizar distintos eventos, argumentos, posturas, conceptos, modelos y dimensiones de los contextos. Miren esto tan complejo, jóvenes que están observando este video, ¿cierto? Vuelvo y repito la frase. Evalúa sus habilidades para analizar distintos eventos, distintas situaciones. Es por eso que es incómodo cuando, por ejemplo, damos opiniones de carácter política
sin tener un contexto, sin investigar, sin haber leído, sin haber profundizado, y nos sentamos sobre bases de juicio a priori o que dice el común, y no debe ser así. Siempre debemos tener un pensamiento crítico, un pensamiento sistémico y un pensamiento reflexivo. Pero sobre todo en ella se evalúa la capacidad de reflexionar y de emitir juicios críticos sobre esto. En concordancia con esto, la prueba nos pide al estudiante que responda, que no responda desde su opinión. Y ahí es donde nosotros fallamos con la prueba, mis queridos estudiantes y mis queridos personas que están observando este video. ¿Por qué? Porque es que no se trata de lo que yo piense, es lo que no me está, es lo que me pregunta la prueba, dice, la respuesta no es lo que yo pienso, ni tampoco lo que se considera políticamente correcto, con todo el respeto para los uribistas o para los de izquierda, ¿cierto? Aquí no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, aquí es una cuestión desde el deber ser, ¿cierto? Es cuál es la realidad, cuál es el contexto real, cuál es la base científica en la que yo sustento mi conocimiento. Dentro de las competencias evaluadas que se dan dentro de las ciencias sociales, encontramos que en la prueba se evalúan 3 competencias que están alineadas con lo propuesto en los estándares básicos de competencia de las ciencias sociales, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en una resolución que es la 20067, ¿cierto? Y son el pensamiento social, la interpretación y el análisis de la perspectiva y el pensamiento reflexivo y sistémico. Hago una aclaración acá. Si no comprendemos esto, muy difícilmente comprendemos la realidad de la prueba. Antes de empezar nosotros a aprender a desarrollar preguntas y cosas por ese estilo, debemos entender cuál es la estructura de la prueba, qué es lo que estoy haciendo básicamente aquí. Se dice que vamos a explicar aquí a continuación en las 3, qué consisten las 3 competencias mencionadas, y vamos a hablar de pensamiento social. ¿Qué es el pensamiento social? Esta competencia evalúa la capacidad que ustedes como estudiantes, o nosotros como estudiantes, es la competencia que evalúa la capacidad del estudiante para usar conceptos básicos de las ciencias sociales que permitan la comprensión de problemáticas y fenómenos sociales. Es decir, es poder utilizar todo lo que yo aprendí en mi historia de primaria, en mi tiempo en secundaria, esos conceptos de sociales, y yo utilizarlos para darle respuesta a los problemas sociales que se presentan, ¿cierto? Si no hago eso, no estoy desarrollando un pensamiento social. Entonces, por eso es importante la historia, porque me dice los sucesos que ocurrieron y puedo dar mi punto de vista frente a esa historia o la construcción de la historia. La geografía, porque la geografía me permite desarrollar a mí habilidades de ubicación. Hoy en día, en pleno siglo XXI, quien se pierda en una ciudad o quien se pierda en el planeta significa que no ha desarrollado un pensamiento social, que no ha prestado atención a los aprendizajes de la geografía en el aula de clase, porque ya existen los mapas, existe el GPS, existe toda una serie de herramientas que me permiten a mí desarrollar el pensamiento social. Pero dice además la comprensión de problemática de los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales y geográficos. Es entender toda esa información que tenemos en las redes sociales, en la televisión, en la radio, el entender qué implicaciones tiene, por ejemplo, que el dólar suba o que el dólar baje su precio en el caso de nuestro país. Cuando nosotros no entendemos esto, significa que no nos apropiamos de un pensamiento social. ¿Qué implicaciones tiene que el dólar esté alto? ¿Cierto? Que para los que son exportadores significa que hay menos ganancia, pero para los que son importadores hay mayor ganancia. Entonces, eso es positivo, eso es negativo. Ahí es donde básicamente vamos a entrar nosotros a estudiar el pensamiento social como es. Las estructuras de funcionamiento del sistema político colombiano, si las leyes son positivas o son negativas para el pueblo, ¿cierto?
Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo analizamos desde un pensamiento crítico el hecho de que nunca hayamos escuchado a un congresista de la República de Colombia hacer un paro? Claro, dirán ustedes, no, pero con esos sueldos tan extravagantes no hay necesidad de hacer paro, ¿cierto? Entonces, porque ellos se aprueban esos grandes, altos sueldos que tienen. Es mirar entonces a recurrir quiénes son los que eligen a los congresistas, ¿cierto? ¿Qué partidos y qué bancadas son los que estamos llevando a nuestro Congreso para que aprueben leyes positivas o negativas? En general, aquí buscamos con el pensamiento social desarrollar todos estos tipos de habilidades. De esta manera, por un lado, con las preguntas de estas competencias, el estudiante se enfrenta a diferentes situaciones sociales que debería analizar a través de conceptos básicos de las ciencias sociales. Hacen parte de esta competencia la comprensión de dimensiones temporales y espaciales de eventos y prácticas sociales, la habilidad del estudiante para analizar las dimensiones históricas de eventos o problemáticas y la capacidad de reaccionar frente a sucesos o procesos del contexto geográfico, sus características, es decir, de conectar los eventos e identificar razones que justifiquen esas conexiones. Coloco un ejemplo de pensamiento social, de nuestra localidad en general. A través de los últimos 40 años, en promedio en la Hawái hay la explotación de carbón, ¿cierto? Esa explotación de carbón ha tenido un impacto ambiental muy complejo, que se está empezando a sentir. Tenemos, por ejemplo, la muerte ecológica del río Maracas, del río Sororia, del río San Antonio y de muchas afluentes de nuestra región. Entonces, la pregunta sería, desde un pensamiento social, ¿qué hemos nosotros hecho para evitar que estas situaciones sigan persistiendo, que sigan destruyendo el medio ambiente, ¿cierto? A raíz de una economía que no es sustentable como tal. Por otro lado, con esta competencia se evalúa el conocimiento que el estudiante tiene sobre los fundamentos del modelo del Estado Social de Derecho y sus particularidades en nuestro país, los derechos y deberes ciudadanos establecidos en la Constitución, la organización del Estado, las funciones y los alcances de diferentes ramas del poder y los organismos de control en el marco básico que fundamenta la participación ciudadana en Colombia. Es fundamental que ustedes y nosotros como ciudadanos tengamos esa apropiación de esos conocimientos sobre cómo funciona el Estado, cuáles son las funciones de cada uno de los poderes públicos que existen, qué hace el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Legislativo, qué le corresponde al Poder Judicial como tal. Entender cómo funciona el aparato me hace mucho más fácil a mí poder ser parte de él, poder aprovecharlo de la mejor manera, pero también poder transformarlo. La interpretación y el análisis de la perspectiva, que es la segunda competencia que se mide. Tenemos esto tan importante, jóvenes y teleaudientes de este video. Esta competencia evalúa la habilidad del estudiante para analizar la información que circula en la sociedad sobre asuntos políticos, económicos y culturales. En la primera era la apropiación, ¿cierto? La apropiación de los conocimientos para yo resolver problemas. En este es la capacidad para yo interpretar, para desde mi yo, individualmente, poder interpretar y emitir juicios o decisiones sobre asuntos políticos, económicos y culturales. Cuando yo no tengo esa habilidad o no desarrollo esa habilidad, termino convirtiéndome, ¿sí?, en una persona útil a los intereses de las clases dominantes o de las personas que se aprovechan de los otros, por así decirlo. Por eso es importante que cada uno nos volvamos analíticos, críticos y desarrollemos sobre todo el pensamiento sistémico, que es la otra parte de la cual quiero referirme hoy. Bueno, se dice además que hace referencia a la capacidad para pensar de manera analítica, críticamente sobre los problemas y fenómenos sociales a través de competencias que se evalúan principalmente dos habilidades. Bueno,
hace referencia a la capacidad del estudiante de analizar una problemática según la perspectiva de diferentes actores sociales o colectivos involucrados. Evidentemente el tema político es fundamental en estos aspectos, ¿cierto? Porque yo no puedo basarme en un solo tipo de pensamiento cuando vivimos en una sociedad multiétnica, pluricultural, ¿sí? Con diferentes perspectivas y cosmovisiones de la vida. Entonces, mi verdad no puede ser la verdad de todo el mundo. Entonces, tenemos que buscar básicamente el centro de esas opiniones para poder nosotros llegar a dar resolución o poder convivir como sociedad como tal. Bueno, las preguntas correspondientes a esta habilidad requieren que los estudiantes a partir de un conflicto estén en la capacidad de comprender su origen, de entender que buscan los diferentes actores, identificar las coincidencias, las diferencias entre sus intereses y valorar las relaciones de aceptación o rechazo de las partes ante una propuesta. Es por eso que insistimos desde el aula de clase en la resolución de conflictos. Nosotros tenemos que aprender a resolver, a saber cómo enfrentar unos conflictos, cómo solucionarlos. Entonces, por eso hablamos del diálogo, de la intermediación, de la mediación, siempre que se da una especie de conflicto. Bueno, análisis crítico de las fuentes y argumentos. Da cuenta de las capacidades del estudiante de evaluar las fuentes, las fuentes primarias y secundarias y corroborar y conceptualizar. Cuando ya tú adquieres unas competencias, tú no solamente te puedes basar para emitir un juicio en lo que encuentras en internet, lo que encuentras en un WhatsApp, lo que encuentras en Facebook, en redes sociales en general, sino que tú tienes que irte a una fuente, ¿sí?, primaria o secundaria para emitir un juicio. El mundo se va a acabar, ¿cierto? Porque lo dijo X iglesia, X religión. No, no es porque lo dijeron, es cuáles son los sustentos científicos y las bases que tengo para explicar que el mundo se va a acabar, ¿cierto? Un ejemplo como tal, no estoy diciendo que el mundo es que se va a acabar ya. Obviamente tiene que llegar un proceso de destrucción porque así funciona la naturaleza. Bueno, dice además que si bien existen diferentes formas para evaluar el uso de la información proveniente de una fuente, una de estas consiste en valorar la experticia del autor para hablar de un tema. También se busca que el estudiante pueda inscribir una fuente en un contexto económico, político, social o cultural y pueda considerar otras fuentes para determinar si respaldan o contradicen la información de la fuente inicial. Eso implica acá que no tenemos que comer entero, que siempre tenemos que tener un recurso para nosotros poder opinar sobre un tema. No es hablar por hablar, es hablar con argumentar. Y para yo poder argumentar tengo que ser crítico, ¿cierto? Para poder llegar a esto que es el argumento como tal. Bueno, respecto a esta segunda habilidad, que es el análisis crítico, se espera que los estudiantes que culminan grado 11 estén en la capacidad de evaluar qué tan fuertes son las razones aducidas para apoyar una conclusión presentada en una fuente. Si la evidencia que apoya una conclusión son hechos objetivos, por ejemplo, las investigaciones, o si el argumento tiene sesgos de prejuicio, generalidades. Nosotros somos muy buenos para juzgar, somos muy buenos para criticar o ser criticones, pero en general, ¿cierto?, tenemos que desarrollar un análisis crítico para poder aprender a ser argumentativos. Bueno, esta competencia resulta fundamental para el ejercicio de la ciudadanía en la medida en que demuestre la habilidad del estudiante para ponderar argumentos que conduzcan, por ejemplo, a la toma de decisiones de cómo seleccionar un candidato a partir de un programa de gobierno, del análisis de la problemática social o económica a través de las lecturas críticas. Coloco un ejemplo básico sobre esto. Todavía existen, increíblemente, personas que votan por un candidato a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia, porque es bonito o feo. Ese es su argumento. Votan por candidato Y porque me hizo un favor político. Más, cuando no tenemos un desarrollo de competencias de carácter analítico y crítico, ni siquiera conocemos nosotros cuál es el plan de gobierno que nos está
mostrando o que nos está vendiendo un candidato X o el candidato Y. Y entonces no terminamos votando o eligiendo candidatos a alguna corporación pública por ideologías, por un proyecto de gobierno, sino por amistad, porque es bonito, porque es feo, porque me cae bien, porque me ayudó al trabajo, etcétera, etcétera. Eso significa que hay falta de análisis y de criterio para poder argumentar una realidad como tal. Bueno, por último, ya sabemos que tenemos el pensamiento social, tenemos el pensamiento crítico y reflexivo. Este pensamiento, tenemos el pensamiento reflexivo y sistémico. Esta competencia se entiende como la capacidad de comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Pues cuando yo comprendo que todo lo que está a mi alrededor funciona dependiendo lo uno del otro. Un error que cometíamos los docentes, mis compañeros en el área de ciencias naturales, implicaba, por ejemplo, enseñar el sistema circulatorio por un lado, el sistema óseo por otro lado, el sistema nervioso por otro lado. Pero resulta que desde un pensamiento sistémico, estos tipos de sistemas son subsistemas que funcionan integrados. El sistema nervioso no es nada sino el sistema respiratorio, sino el sistema óseo, sino el sistema. Todo funciona. Nosotros no podemos un cuerpo y desmembrarlo, ¿cierto? Para poder explicarlo. Tenemos que entenderlo como un todo, como una unidad. Pues así funciona básicamente la sociedad. Nosotros no podemos tener aislados. Somos una serie de subsistemas que pertenecemos a un gran sistema. Es decir, es como un engranaje. Es como una caja selectora de cambios donde cada engranaje implica que debe moverse una cosa con la otra, ¿cierto? Y depende, si falla una, no funciona. Por eso relativamente estamos en un caos como el que vivimos en nuestro país. Siendo un país rico, vivimos en una pobreza extrema. Bueno, identificar los modelos conceptuales que se orientan en las decisiones sociales. Hace referencia al conocimiento de los modelos conceptuales y de sus posibles usos en determinados contextos. Así, dentro de esta habilidad se encuentran la identificación de características propias de un modelo, de los principios que lo sustentan y la posibilidad de valorar decisiones como coherentes o incoherentes con los objetivos y postulados del modelo. Bien. Bueno, ¿cómo está distribuida esta prueba? Miren, aquí están las competencias que se evalúan y es lo que hay que tener en cuenta, mis queridos estudiantes. El pensamiento social, la interpretación y análisis de las perspectivas y el pensamiento reflexivo y sistémico. Esto es lo que evalúan. El pensamiento social un 30%, la interpretación y análisis de perspectiva el 40%, el pensamiento reflexivo y sistémico el 30%. ¿Listo? Hasta ahí. Listo. ¿Cómo son esos componentes? Bueno, las competencias de pensamiento social son 4. Voy a explicar las primeras 2. Comprenden los modelos conceptuales y sus características y contextos de aplicación. Por ejemplo, una evidencia de ellos: identifica y usa conceptos sociales básicos, económicos, políticos, culturales y geográficos. Conoce el modelo del Estado Social de Derecho y su aplicación en Colombia. Ahí busca. Entonces, por eso es importante todos los temas que damos en Constitución e Instrucción Cívica, en Cátedra para la Paz, en Cátedra de la Afrocolombianidad, cuando hablamos de Estado Social de Derecho, de mecanismos de participación, porque aquí te lo están exigiendo que debes tener un dominio y un manejo de él. Por dar un ejemplo, comprende las dimensiones espaciales, temporales y eventos, problemáticas y prácticas sociales. Entonces, localiza en el tiempo y el espacio los eventos históricos y las prácticas sociales. Chicos, ustedes deben tener en sus mentes grabado, apropiado, qué es una línea de tiempo, ¿cierto? Que la humanidad o el hombre apareció hace 40.000, hace 60.000, hace 10.000 años, y que hasta el siglo III después de Cristo se denominó la Edad Antigua. Perfecto. Eso deben tenerlo ahí, como cultura general, como su saber histórico, que se desarrollaron en esta primera etapa las civilizaciones egipcias, mesopotámicas, hindúes, chinas, los hebreos, en América los mayas, los aztecas, los incas.
etcétera, etcétera, por ahora general en esa época, perfecto, ¿listo? Que del siglo V al siglo XV se da la Edad Media, que se da el feudalismo en Europa, bueno, etcétera, etcétera, que el siglo XV es el más importante porque, de la historia, porque en él se da una transformación de pensamiento del antropocentrismo del teocentrismo al antropocentrismo, y que se dan los desarrollos tecnológicos y científicos que la Edad Media no permitió, que la revolución industrial, la revolución francesa marca el inicio de la época contemporánea en la cual estamos ahora nosotros inmersos, es decir, tener esa línea de tiempo muy clara. Ahí no lo están midiendo, ¿listo? Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos. Inscribe una fuente primaria dada en su contexto económico, político o cultural, por decir algo, ¿cierto? ¿Por qué hay violencia en Colombia? Eso es un enfrentamiento que viene desde el siglo XVIII, ¿cierto? Desde la colonización, enfrentamiento entre centralistas y federalistas, después de la independencia de España, etcétera, etcétera, y posteriormente en el siglo XX el enfrentamiento entre liberales y conservadores, etcétera, etcétera. Es decir, tener unos argumentos y unas fuentes primarias para yo poder desarrollar mi pensamiento social como tal. Comprender la perspectiva de distintos actores y de grupos sociales. Reconoce y compara perspectivas y actores de grupos sociales, es decir, yo poder comparar lo que piensa tal historiador o tal sujeto importante de la historia frente a un tema, confrontar esos dos puntos de vista. Bien, competencia en el pensamiento reflexivo y sistémico, ¿cierto? Evalúa los usos sociales de las ciencias sociales, ¿cómo así? ¿Cierto? Analiza los modelos conceptuales y el uso de decisiones que se dan. Comprende los problemas y soluciones que involucran distintas dimensiones, reconoce las relaciones entre estas. Bueno, establece relaciones que hay entre las dimensiones presentes en una situación problemática, analiza los efectos distintos, es decir, es desarrollar el pensamiento reflexivo como tal. Bueno, hasta aquí le he hecho a ustedes un esbozo de lo que es la estructura de la prueba como tal. En un próximo video, para no hacerlo tan largo, empezaremos a hacer ejercicios de cómo desarrollar una pregunta por competencia, pero sobre todo cómo identificarla, ¿sí? Qué tipo de pregunta es, si es interpretativa, si es propositiva o si es argumentativa, y qué tipo de competencia se genera en ella. Recordemos que hoy hemos visto esa parte introductoria. Bueno, me parece súper genial, voy a haber estado con ustedes en una corta explicación sobre este tema tan importante que nos atañe. Ya sabemos que las pruebas ICFES van este año y pues la idea es prepararnos, así sea de manera virtual, que no es lo ideal, pero es la herramienta que tenemos nosotros. Un feliz día para todos ustedes, bendiciones y por favor cuídense y quédense en casa.